3 años de vida, mucho esfuerzo y mucha pasión. Estos son los ingredientes clave para que Rita Monreal, CEO de Berker Recursos Humanos, haya logrado ser la primera mujer en ganar el Premio Joven Empresario de Aragón en sus 12 ediciones, un galardón organizado por la Federación Aragonesa de Jóvenes Empresarios y el Instituto Aragonés de Fomento, con el apoyo de Ibercaja Banco y Fundación Ibercaja. Pues supone afianzar nuestros 3 primeros años, que en verdad no son nada para la vida de una empresa, pues 3 años en la vida de una persona no son nada, pero suponen afianzar mi proyecto, mi marca, mi nombre, que se me conozca, que no solo se conozcan las grandes empresas dentro de Zaragoza y que Berker pueda dar mucha más caña y mucha más guerra en Aragón, me ayuda a crecer, a salir fuera a nivel nacional y sobre todo eso, a que se conozca mi color, mi marca y a mi equipo. Se puede. Y se puede ser mujer, ser madre, ser empresaria y hacer deporte y se puede. Simplemente hay que organizarte y se puede. El resto de los finalistas en esta 12ª edición han sido Dynamical Tools, Grupo Garrampa y Funidelia. Este premio supone un reconocimiento social a la labor y el éxito de jóvenes empresarios que han creado y consolidado sus empresas, generando riqueza y empleo en Aragón. El objetivo es premiar esa dura labor que hay detrás de los jóvenes empresarios, de cualquier empresario en general, y que tenga un reconocimiento en la sociedad, que siempre es muy fortalecedor pues para eso, para cualquier emprendedor o empresario que está ahí trabajando duro. Son muchas horas, los empresarios sabemos realmente la dificultad que eso conlleva, y al final tener una fiesta nuestra y que celebremos, que nos juntemos todos, que sea una excusa, que al final el día a día nos come mucho tiempo, y el poder congregarnos para disfrutar de nuestra profesión, la verdad que aporta un gran valor. Además del Premio Joven Empresario, en esta edición AGE Aragón ha querido tener en cuenta también otros factores importantes en la trayectoria empresarial de los asociados. Por ello, se han entregado 3 reconocimientos independientes. En la categoría Iniciativa Emprendedora, el vencedor ha sido la empresa Factory Apps. En la categoría Trayectoria Empresarial ha ganado GRB Mixers, liderada por Roberto Ladrón. Y en la categoría Spin-off de la universidad, el premio ha sido para la startup BeyondChip. Trabajar con los jóvenes empresarios, sin duda alguna, supone trabajar por el futuro de Aragón. En Aragón somos una tierra que tiene gran talento emprendedor y a la vista está año tras año, edición tras edición, cuando hay finalistas que por su propia capacidad y mérito llegan hasta el final. El propio jurado tiene que tener un trabajo realmente difícil para acabar eligiendo cuál es el ganador edición tras edición, y esto lo que supone es una muestra de que en nuestra comunidad autónoma este talento emprendedor es sin duda alguna un buen germen de lo que es el Aragón del mañana. El evento ha contado también con la participación de jóvenes inspiradores Made in Aragón, que en un formato de mesa redonda han hablado al público de sus experiencias y éxitos en su trayectoria empresarial. Ellos han sido Teresa Sanz, fashion youtuber de Zaragoza, Arantxa Sainz del restaurante Tatau Bistro de Huesca e Iván Verde de la empresa Soteón de Teruel, y han estado moderados por Álvaro Sierra. Somos socios estratégicos desde las 2 vertientes de Ibercaja, tanto como Ibercaja Banco desde el aspecto de vista financiero como desde el punto de vista social de la fundación. Eso le confiere a una fuerza tremenda que pocas entidades españolas pueden ofrecer. Y digamos que es una unión, un trabajo conjunto en el que se benefician las 2 entidades junto con el IAF y por supuesto los emprendedores. Berker Recursos Humanos ha pasado de tener 2 clientes a contar con más de 80. Factura alrededor de 6 millones de euros anuales y da empleo a una media de 300 personas al mes. Pronto abrirá su segunda delegación en Tudela, un proyecto ambicioso que pretende captar toda la zona agroalimentaria de la Ribera, pudiendo dar servicio también a la zona alta de Aragón, y que se ha conseguido gracias a todo el esfuerzo del equipo, formado ya por 6 personas fijas.